Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo empieza la semana? Voy a esperar a ver si se conecta. Bueno, ya está aquí. Qué bien, qué rápido, Priscila. A ver, no sale aún la invitación. Que sí que está por aquí, pero no me parece todavía que me esté pidiendo entrar. A ver si lo hago yo directamente. Ahora sí. ¡Hola! ¿Qué tal? Puntual, ¿eh? Feliz como una perdiz. Sí, Eso con va mucho con la puntualidad profesión, el británica, ser ¿no? puntual. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy ¿Cómo bien. Con empieza la, ganas de la hablar semana? contigo y de compartir con tantas mujeres maravillosas todo esto que vamos a hablar hoy. Así que genial, encantada. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación de estar aquí un lunes a esta hora de... Bueno, aquí son las 2 de la tarde, las 3 por ahí, así que bueno, una hora rara, pero bueno, estarán algunas personas por aquí y otras, como siempre, subimos la grabación y también lo compartimos luego a través de la newsletter, del canal YouTube, pues seguramente que habrá más personas que puedan disfrutar de la entrevista. Muy bien, exacto, muy bien, Pris, Elena. Bueno, voy a presentarles a esta mujer increíble que la vida me ha puesto en el camino en el último año y lo recibo como un regalo. La verdad que estas entrevistas me están dando la posibilidad, además de aprender sobre sectores o conceptos o cosas que son nuevas para mí. Priscila es abogada sanitaria. Yo desconocía que hubiera una especialidad que se dedicara pues, a la parte sanitaria, ¿no? Eh, y antes fue enfermera de quirófano y hay algo que me llamó poderosamente la atención preparando la entrevista y es que con 27 años coordinabas un equipo de en torno a 100 o 100 personas, así que creo que esto dice mucho de tu capacidad gestora, ¿no? Sí. Bueno, sí, fueron de esos proyectos que cuando tienes esa edad te embarcas porque la pasión y la ilusión de la propuesta te involucra, pero bueno, te hace también crecer, te hace también madurar y fue un centro sociosanitario lleno de mujeres. O sea, teníamos eso, yo creo que el 90% eran auxiliares, enfermeras, médicas, ¿no? Que todos queríamos cuidar a nuestras personas mayores. Y yo era ahí, ocupaba la parte de gestión, de gestionar presupuestos, de gestionar plantilla y que todos estuviéramos bien. Wow. Bueno, hay una pregunta que me imagino que ya algunas personas están haciendo, además de esto de la gestión que seguramente retomaremos a lo largo de la entrevista, y es, ¿qué hace una abogada sanitaria? ¿A qué se dedica? ¿Qué es esto de ser de mezclar, ¿no? El ámbito Claro. sanitario y el ámbito del derecho? Pues mira, realmente especialidad como tal no existe. O sea, todos Ah, conocemos la típica, bueno, pues el típico abogado, ¿no? Laboral o mercantil o que lleva divorcios o familias, ¿no? Pero es verdad que yo al estar trabajando en el mundo sanitario echaba en falta que compañeros pues tenían dudas legales, a nivel de gestión, a nivel legal, bueno, pues siempre era como un desastre o se conocía poco. Entonces me embarqué en esta carrera, la del derecho, y directamente lo que hacemos es asesorar en el despacho ahora a enfermeras, a médicos, a tener su propia consulta o incluso a trabajar bien, quiero decir. O sea, ya habéis visto el trabajo que han hecho durante la pandemia porque se ha visto exponenciado, pero estas personas también necesitan que le apoyemos, ¿no? Que le apoyemos legalmente, que también les recordemos cuáles son sus deberes a la hora de informar al paciente y de tener empatía, ¿no? Que a veces se nos olvidan con tanto sí. ejecutar, ejecutar, ejecutar. Y nuestro despacho va un poco por ahí, por la parte legal, pero también por cuidar, ¿no? Por seguir cuidando al profesional de la salud para que siga cuidando bien a nuestros pacientes y a nosotros mismos. Ujú. Entonces, digamos que cuando alguien del ámbito sanitario toca vuestra puerta, eh, ¿para qué lo hace? ¿Porque quiere información? ¿Porque ha tenido un problema? ¿Qué es lo que lleva a que alguien de ese ámbito contrate vuestros servicios? Pues mira, a nosotros nos llegan enfermeras, médicos, fisioterapeutas, profesionales de la salud que han decidido dar un paso y tener su propio centro, ¿no? Su propio Ah, centro vale. y entonces se ven ante la administración sanitaria
no saben cómo abrirlo, no saben qué documentación tienen que presentar, entonces les acompañamos en ese emprendimiento sanitario. Y luego también a nuestro despacho acuden lo que llamamos a veces víctimas del sistema sanitario, ¿no? Enfermeras, médicos, fisios, ¿no? Que están hasta arriba, el burnout que llamamos quemados, que a veces se han equivocado sin intencionalidad y han causado un daño al paciente y acuden a nosotros para que les asesoremos legalmente o para que la acompañemos en esa etapa, ¿no? Como víctimas del sistema sanitario, asesorándoles legalmente, acompañándoles. Tenemos un programa muy chulo que creo que ya te comenté, que es el de la Sí, comunicación del error en medicina, sí, que quería hablar de ayudamos a nuestros compañeros sanitarios a que hablen con el paciente de manera transparente y humana sobre cuando hay errores, ¿no? Y que asuman sus errores con responsabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, libera muchas veces al compañero sanitario cuando sabe que puede hablar con el paciente con honestidad y además no solamente si lo hace, le quita dolor y sufrimiento a ambas partes. ¿Y ustedes en este caso asesoran al personal sanitario o también asesoran, hablando de los errores, bueno, a la persona que digamos que siente que se le ha dañado? Claro. ¿Apoyan a ambas partes o están concentrados más en apoyar o, no sé, gestionar la dificultad del personal sanitario? Pues cuando vamos a hospitales, tanto públicos como privados, asesoramos a ambas partes. Por ejemplo, Vale, ahora cuando los hospitales nos contratan y nos dicen, oye, Priscila, queremos tener nuestro programa, nuestro protocolo de comunicación al paciente, ahí trabajamos conjuntamente. Primero sí, trabajamos con los profesionales, pero también trabajamos con la primera víctima, que es el sí, paciente que le han dañado, ¿no? O sí. aquellos papás que han perdido un bebé o que el bebé ha nacido con graves secuelas, ¿no? Asesoramos a ambas partes para llegar a un acuerdo, ¿no? Para que realmente pues ambas partes recuperen, ¿no? Un poco, en cierta manera, lo que han podido perder, ¿no? El médico y la enfermera y o sea, el sanitario se ve que a veces, ante ese daño, su carrera profesional se ha acabado y se hunde y a veces incluso quieren dejar la profesión y los papás de ese bebé o la propia persona que ha sido dañada, pues a veces tiene una discapacidad, a veces tiene un tratamiento psiquiátrico importante y no puede ir al hospital porque simplemente el hecho de pensar en ir al hospital le causa dolor, o sea, lo somatiza incluso, entonces hemos ayudado a ambas partes. Qué bueno. Mm. Me parece interesante que sea así, ¿no? Al final es como también estar en medio y, bueno, y poder ayudar, orientar a una parte y a otra, ¿no? Y más ustedes que conocen, pues cómo es todo el sistema, ¿no? Que, hay una pregunta que tomé nota de ella porque me parece que tiene mucho que ver con lo que hemos vivido en estos últimos años, ¿no? ¿Se han cometido más errores a raíz de todo el estrés al que han estado sometidas estas personas en concreto, ¿no? Claro, Médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, bueno, todo el personal del ámbito sanitario, porque no claro. solamente están ellos, hay más personas, Claro, ¿no? pues no te puedo decir si sí o si no, porque es verdad que en el momento de la pandemia nadie ha contabilizado errores. Quiero decir que Vale, se ha priorizado en atender a pacientes con los recursos que se tenía y nadie ha gestionado el error en sí, ¿no? Pero es verdad que los estudios nos dicen que cuando se trabaja en esas condiciones, por supuesto los errores se exponencian, ¿no? O sea, si tú vas a un hospital y vas a una planta y ves a las enfermeras atabaladas corriendo de un lado para otro, uy, ahí hay la probabilidad de error mucho más alta que si tú vas a una planta hospitalaria y está todo ordenado, todo limpio, todo tiene un protocolo, una forma de trabajar ordenada, disciplinada. Entonces, los estudios nos dicen que en la pandemia se han tenido que cometer muchísimos más errores, solo que no tenemos datos para decirte, pues sí, ya. Elena, efectivamente te puedo decir que sí, pero intuimos que sí, porque lógicamente esa forma de trabajar, como os podéis imaginar, pues lógicamente ha hecho que, pues, que muchas pacientes han sido víctimas de estos errores y de la forma en la que Ya, hemos trabajado tan alocada y tan descoordinada en muchos casos. claro. Sí, es que yo entiendo que no ha sido, bueno, lo sabemos todos, ¿no? En este país y todas, que han sido momentos muy complejos, bueno, aquí y en el resto del mundo, ¿no? Y trabajar desde donde han tenido que hacerlo, al principio con tanto desconocimiento, la presión que estuvo, que yo creo, ¿sabes? Porque al final todos conocemos a alguien que trabaja en el ámbito sanitario, ¿no? Tenemos a un familiar o una pareja, a un amigo o una amiga, y desde luego que no han sido fáciles y como bien, no han sido momentos fáciles y como bien dices, siempre bajo presión yo creo que podemos cometer más errores que cuando tenemos
pues más tiempo, ¿no? Para poder tomar decisiones y calcular las intervenciones. Ujú. Claro, a mí la pandemia, yo estaba trabajando en un hospital y a mí me tocó el papel de gestionar familias y de gestionar pacientes. Y para nosotros la comunicación, porque no podían venir al hospital a despedirse de sus familiares, establecer una línea de comunicación con esa familia y poderles informar en todo momento de lo que estaba pasando y de retransmitirlo como pudiéramos, para nosotros fue fundamental para calmar ese dolor, esa incerteza, ¿no? Y sobre todo también para bajar la carga de trabajo de los sanitarios que tenían que estar en la parte puramente clínica, ¿no? Entonces Claro. pudimos desarrollar un sistema que les pudiera ayudar a la familia a intentar darle cierto confort y calma ante una situación que era totalmente imprevisible. Qué interesante, porque al final, bueno, la comunicación es clave en las relaciones humanas, que en estos casos era una de las grandes quejas, ¿no? El no saber qué estaba pasando al otro lado cuando no se podían visitar, aunque esto sigue sucediendo al día de hoy en centros de mayores que también siguen teniendo las visitas restringidas. Yo creo que el no saber a veces nos mata lentamente, ¿no? Porque tenemos la tendencia como seres humanos casi siempre, aunque esté generalizando, a ponernos en lo peor. Así que me parece guau, ¿no? Que hayan ustedes tenido la oportunidad desde el servicio que ofrecen de poder tender este puente para ayudar a, bueno, en algunos casos me imagino que las noticias no serían tan buenas como hubieran querido, pero en otros tantos casos informar de que la evolución era buena. De cualquier manera, tener la información siempre ayuda, ¿no? Claro, la información al paciente es clave y saber transmitirle al personal sanitario que siempre tiene que informar al paciente de todo lo que acontece, para nosotros es una lucha. Yo soy una gran forofa, por decirlo así, o entusiasta de la comunicación y de comunicar al paciente tanto lo bueno como cuando las cosas han ido mal. Y para mí es esencial que a mis compañeros poderles ayudar en esta línea, ¿no? En que no solamente en pandemia COVID, sino después de la pandemia, cómo están informando al paciente, cómo calman a la familia con la información, porque no es la primera vez, yo creo que sí te habrá pasado de cuando vas a ver un sanitario, ¿no? Y está escribiendo en el ordenador, no te mira a los ojos, o incluso Sin cuando dan el comentarios, diagnóstico utilizan palabras muy técnicas, ¿no? O sin sea, yo comentarios. reconozco el nivel tan alto que tienen a veces académicamente hablando mis compañeros, que no hay duda, pero la parte humana no la podemos obviar porque lamentablemente muchos conflictos surgen por ahí, porque el médico no me explicó bien la noticia o porque no lo entendí bien o porque me sometí a esta intervención quirúrgica sin saber los riesgos y ahí vienen los conflictos. Entonces, Sí, para mí como abogada me parece muy importante evitar que vayamos todos a un juicio, ¿no? A judicializar algo cuando lo podemos solucionar humanamente de otra manera. porque esto al final sucede. O sea, hay casos en los que se llega a un juicio. Vale, antes de llegar ahí, yo te estoy diciendo sin comentarios porque al menos mi experiencia, ¿vale? Yo soy muy de medicinas alternativas, en ocasiones no me queda otra que ir a, bueno, pues a la medicina que llaman tradicional, que yo creo que las alternativas son todavía más tradicionales, pero bueno, y la verdad que me gusta moverme entre ámbitos dependiendo, entre estos ámbitos dependiendo para qué, ¿no? Y esta parte me sigue llamando poderosamente la atención. Debe ser que yo no he tenido demasiada buena suerte, pero no quiero llamarlo maltrato, pero creo que a veces, y tampoco quiero generalizar, se les olvida que quienes está delante es una persona, es un ser humano. Y como bien dices, mínimo una mirada. Yo soy de las que entro y digo, buenas tardes, ¿me puedo sentar? Porque es que si no ya es con la disposición a estar en el ordenador y bueno, pues no te quiero contar las últimas experiencias que he tenido, Sí, sí. porque a lo mejor es que solo me pasa a mí, pero de verdad que es como, no sé, como lo mínimo que se despacha en comunicación, ¿no? Que es como bienvenida, siéntate o buenas tardes o que es directamente ¿qué era? Hola, ¿qué tal? ¿No? O sea, a mí esto me parece que, y al hilo de lo que estás comentando, que sabes que también soy una apasionada de la comunicación y sobre todo de las relaciones humanas, y me parece súper importante la relación que se pueda dar entre paciente y como queramos llamar a la otra parte, que le llamamos doctores, médicos, médicas, ¿vale? Pero que tiene que establecerse. Y no hablemos ya, si por ejemplo yo que voy cada 2 años y a lo mejor cuando voy he de volver porque me han dicho que vuelva, porque cuando me pillan pues me quieren hacer, y doy las gracias, ¿no? Que sea electroanalítica, y cada vez que voy en esos 2 visitas o 3 hay alguien distinto, ¿no? Que Ya. también me parece como, madre mía, ¿no? O sea, que
y bueno, como me decía alguien el otro día, es que igual no lo apuntaron, pero es como volver a contar lo que de ya he nuevo. contado. Que no quiero Ya. generalizar, ¿eh? Pero estoy Mm. hablando, esto me ha pasado a mí No, en pero los sí, últimos meses y es como, ¿qué es esto, no? sí, sí, no, sí. Yo creo que lo que tu experiencia, seguramente que las personas que nos están escuchando o los que nos escucharán después se sentirán totalmente representadas o identificadas, ¿no? Porque lamentablemente en estas carreras universitarias tan extensas y con tantos contenidos, no hay ninguna asignatura de empatía, de humanidad, de comunicación, ¿no? De Y tú inteligencia dirás, a lo mejor no emocional, haría falta, la propia persona debería de serlo, pero es verdad que con tanta presión que tienen sí, a la hora de ejercer y tanta jerarquía también a veces en los propios sitios en los que trabajan, a veces se nos olvida, ¿no? Esa empatía y esa humanidad. Y la relación de confianza con un paciente hay que saberla establecer desde el minuto número uno, ¿no? En el que te ya, presentas, en el que miras a los ojos, en el que no solamente demuestras tu expertise, tu experiencia y tu gran hacer, sino también la forma en la que lo comunica y la forma en la que lo transmite. Y a lo que comentábamos anteriormente es que el 80% de las reclamaciones y conflictos judiciales es por información, por fallos en la comunicación, porque no se ok, comunica bien, ¿no? Entonces, nosotros a veces hemos tenido pacientes que nos han dicho, es que simplemente con que el médico me lo explicara de otra manera, yo no tendría que ir ahora a un juicio a ya, pedir, a reclamar, ¿sabes? A nadie le gusta meterse en una sala judicial y pasarse años esperando una sentencia, ¿no? Lo que quiere es un poco de justicia restaurativa, ¿no? Un poco que le calmen, sí, ¿no? Y que sí. realmente vea que la otra persona que estaba allí era humana y que se pudo equivocar en aquel momento, ¿no? Sí, y es verdad, como bien dices, pasa en estas y en otras carreras, ¿no? Que esta parte no se toca, ¿no? De la relación, de la comunicación, de la gestión de las emociones, de la obligación de dar información, porque al final, si la paciente soy yo, es a mí a quien me lo tienes que contar, cuando con total, vamos, no tengo duda de que está tomando la decisión que es la más adecuada para mí, pero yo quiero saberlo porque al final se trata de mí, de mi cuerpo, ¿no? Claro. Y la responsable de esto también soy yo. Claro, Mm, y es que además en las facultades, en las escuelas de ciencias de la salud, siempre se ha hablado de un paciente al que yo tomo las decisiones y él o ella está ahí, ¿no? Y el paciente de ahora no tiene nada que ver con el paciente de hace años, ¿no? Nuestros padres claro, o mis abuelas, ¿no? Llegaban y lo que el médico y la enfermera les dijera. Nosotros ahora queremos exactamente. saber y si el médico o la enfermera no me está dando información, me voy a Google, que es todavía peor a internet, a buscar, ¿no? Y realmente el doctor Google no existe. O sea, qué mejor que tener un profesional especializado para preguntar en ese momento. Si yo me voy a internet, corro el riesgo de entrar en fuentes de información que no me van a Errónea. aportar. Al Claro, todo contrario, no lo me pueden contrario, ¿no? Te van a desinformar. poner en lo peor, porque además en los buscadores lo que salta a veces es eh, cuántas muertes a causa de esta Exacto, enfermedad, ¿no? La verdad que yo exacto. en esa parte no suelo mirar, prefiero preguntar. Vale, bueno, interesante, ¿no? O sea, al final es como la necesidad de también poder dotar a personas de este ámbito de las herramientas necesarias para poder informar de la mejor manera posible y sobre todo establecer una comunicación efectiva y afectiva, como ahora me vino el título de mi libro, ¿no? Sobre comunicación, donde, como bien dice, se pueda dar una relación de confianza donde a pesar de saber que van a tomar la mejor decisión para nosotros, pues poder establecer, no sé, como un nexo donde las cosas se den de manera clara y fluida, ¿no? Bien. Bueno, Claro. Además, Priscila, tú imagínate cuando sucede un... Ay, perdona. Cuando no, sucede no, incluso un incidente, un error y le causas un daño al paciente, la relación de confianza se rompe, literal. Porque yo confiaba en que tú me ibas a solucionar, bueno, que me ibas a ayudar a solucionar el problema que tengo de salud, ¿no? Y de repente se rompe, ¿no? Pero tú imagínate si en ese caso el profesional de la salud, en lugar de tener una comunicación con el paciente franca, lo oculta, miente, no da la cara, como decían muchos pacientes, ¿no? Entonces todavía aún más la relación se rompe hasta tal punto que los propios pacientes de usuarios quieren cierta venganza, ¿no? E ir a los sí, tribunales a, oye, pues ahora que nunca ejerza más, ¿no? Ahora sí, porque lógicamente nadie se ha parado a hablar conmigo y a explicarme lo que ha pasado, ¿no? Entonces, claro. la comunicación es muy importante en salud porque se basa en la relación de confianza, ¿no? Mm.
y al final, aunque sea una palabra un poco fuerte, hay dos víctimas, ¿no? Tanto Correcto. quien daña sin haberlo querido, como la persona que se siente dañada, y al final quien genera el daño también se ha dañado, ¿no? O sea, es Claro. como la Claro, pescadilla que se muerde la cola. la segunda víctima, decimos que es el profesional de la salud, cómo está trabajando, con qué recursos trabaja, en qué condiciones laborales, y luego cuando le pasa eso, te puedes creer que hay muchos centros hospitalarios que le acusan, culpabilizan, ¿sabes? Le Ya, apartan, le ya. sancionan, y dices, pero estoy trabajando así porque el propio centro, la propia organización, es como me dice que tengo que trabajar, ¿no? La Y entonces presión, claro. tenemos muchos profesionales sanitarios que a raíz de la pandemia, porque la pandemia ha sido un punto álgido Sí. importante, pero siempre hemos tenido profesionales de la salud que han abandonado las carreras, a pesar de ser vocacionales, por la forma en la que se trabaja muchas veces, y entonces, o por haber dañado a un paciente, ¿no? No sé si recordáis aquel famoso caso de una enfermera que administró a un bebé una nutrición por una vía equivocada, el bebé falleció y la enfermera fue totalmente vilipendiada a nivel de medios de ¡Ah! comunicación, que fue horrible. Un estudiante, de enfermería abandonó, requirió tratamiento psiquiátrico, quiero decir, una historia tan dramática que lamentablemente se repite y entonces es tan Mm, importante la comunicación aquí y el saber gestionar adecuadamente cuando esto sucede que, bueno, para nosotros lo recogemos como algo básico. ya, claro. Bueno, estoy mirando el tema del tiempo, que teníamos un acuerdo, pero no quiero dejarte escapar sin volver al principio, cuando hablé de tu currículum, ¿no? De tu trayectoria profesional, porque cuando estuve mirando la web vi que en algún momento acabaste en Boston y quería que nos contaras algo, cómo fue que llegaste ahí, si fue alguna etapa de cambio, de toma de decisiones. Bueno, pues básicamente el aterrizaje americano, por decirlo así, siempre me llamó la atención. No sé si es que en otra vida he sido, he vivido allí o qué, Puede pero ser. yo estaba haciendo la tesis doctoral, me quise embarcar allí para aprender de los abogados y demás, y allí descubrí la comunicación del error. Y bueno, sin creerlo, o sea, yo iba en perfil abogada pura y dura, ¿no? Imagínate, despachos de abogados, aprender y demás a tribunales, pero allí aprendí lo que es comunicar el error porque realmente allí ya lo habían implementado. Se han dado cuenta que realmente era la mejor estrategia para evitar que la gente se fuera a juicios y duran años, ¿no? Entonces me marché allí a vivir durante un tiempo y allí me traje los conocimientos que hoy tengo gracias a los compañeros de allí y sigo yendo de vez en cuando y voy pasando Ah, temporadas allí con la familia, ahora sí, ya no sola. Pero sí, a mí me encanta viajar, me encanta conocer en otros sistemas sanitarios cómo funcionan y que traerte lo mejor de cada casa, al claro, fin y al por cabo, ¿no? Hay supuesto. cosas Que americanas que no me gustan, pero hay otras que sí. Entonces lo que puedo me lo traigo e intento que los compañeros se empapen de ese conocimiento. Y también llevar tú del tuyo, ¿no? Del sistema sanitario de aquí afuera, ¿no? Que también Claro, es tiene verdad, a ellos les cosas interesa increíbles. mucho, claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Es verdad que no, eso nunca lo había contado, pero es verdad que cuando vas allí siempre te preguntan, pues, cómo lo hacéis, cómo es vuestro estado de bienestar, cómo hacéis esto de esta manera. O sea, tienen muchísimo interés, pues son personas muy abiertas, o por lo menos con las que yo he trabajado, muy abiertas. Y la verdad es que son conversaciones en las que se nutre y hay mucha energía y se nutre ambas partes. Con lo cual, bueno, a mí, ya te digo, siempre es una experiencia gratificante. ¿Y te costó mucho tomar la decisión de marcharte, a lo largo de la trayectoria, cómo llevas tú esto, lo de pasar de ser enfermera a querer ser abogada, el irte fuera? ¿Cómo llevas tú el tema de la toma de decisiones? Pues a mí solo falta hacerme así Ah, vale, para hacer la maleta y marchar, ¿eh? O sea que no, yo no tengo aversión a la toma de decisiones, de hecho soy bastante arriesgada en ese aspecto, vale. ¿sabes? Luego, es verdad que a la hora de asesorar y demás, pienso calmadamente cuáles son las diferentes vías, soy muy analítica, pero a mí solo me hace falta un email que me digan, oye, vente a Vente. Milán, que tienes que dar una charla sobre tal, ¿cuándo? O sea, tengo la maleta. O sea, mi Vale. familia ya lo sabe, que soy así, que me encanta viajar y que me encanta nutrirme de conocimiento de otras personas y yo aportar y que ellos me aporten, con lo cual me parece una sinergia, por tanto, a mí brutal. No Vale. tengo pereza en eso, Elena. Vale. Y la última pregunta, que bueno, Priscila y yo somos compañeras de Mastermind. ¿Qué papel crees tú que juega el tener apoyo, ¿no? ¿A ti te resulta fácil la toma de decisiones?
al menos en el ámbito profesional, como nos acabas de contar, hay personas a las que les cuesta un poquito más. Eh, ¿Crees que el tener un grupo de apoyo a la hora de hacer giros profesionales, personales, puede ayudar? Pues a mí me parece fundamental. Quiero decir, yo lo he vivido en el ámbito sanitario, que cuando hemos hecho tradicionalmente los grupos de ayuda mutua con grupos sanitarios para buscar ideas, para compartir, porque lo que yo creo, a lo mejor otra persona lo ve desde otro punto de vista, siempre me ha parecido una metodología que me ha ido muy bien, que me ha aportado siempre. Y mi idea de unirme con otras mujeres emprendedoras, ya sea que estén en una fase diferente a la mía, mucho más avanzada y yo estoy Claro, en una parte más inicial, a mí siempre me aportará. Y entonces, yo cuando te escuché a ti, pues me aportaste luz, me aportaste una serie de ideas que dije, ostras, esto me lo llevo, me lo tengo que llevar a mi terreno y a mis enfermeras y a mis médicos. Y yo creo que también cuando escucho otros proyectos y lo veo desde ciudadana o desde posible usuaria, también creo que puedo aportar. Entonces me parece siempre muy enriquecedor. qué Siempre hay un bonito. punto de, a mí es lo que me pasa con este grupo, siempre hay un punto como de darle el paso, pero Sí, una vez que das el paso para compartir, ¿no? Y ser generosa con tu trabajo y ser transparente y explicar lo que te va bien y lo que te va mal, ¿no? Y claro, de nutrirte, eso ¿no? se De otras trata. compañeras me parece, vamos, Claro, una metodología que funciona. Y sobre todo si, bueno, pues de grandes mujeres con proyectos, bueno, que es que nuestro grupo está lleno de proyectos totalmente diferentes, pero que aportan. O exacto. sea que, Ahí está la riqueza también, ¿no? correcto. Qué casualidad, porque yo justo estaba este fin de semana, sábado de mañana y domingo de mañana, dando formación sobre cómo comunicar desde el corazón para un grupo de veintipico mujeres. Sí, así Ostras, que qué bueno, bueno, sí, qué bueno. sí, sí. No, no, Pues Priscila, muchas gracias. a ti. Me gusta además que lleves de esta manera el tema hablando del tema de miedos, ¿no? Que es en lo que estoy yo estos días con el programa que empiezo pasado mañana, del miedo a tomar decisiones, porque no siempre son tan fáciles de tomar las decisiones. Me alegra que Ya. para ti sí que lo sea, sobre todo, bueno, a veces como que en lo profesional nos cuesta menos que en lo personal, también depende de la etapa en la que estemos, ¿no? Claro. Eh, No, a mí me parece que, Gracias. bueno, que tienes, aportas, bueno, una visión, bueno, que yo creo no solamente enriquecedora, sino también de instrumento para que las personas se sientan tranquilas y confiadas, ¿no? Sí, Y nosotros, exacto, eso es verdad, que así. nosotros gestionamos muchos miedos en el despacho, por miedo a que me demanden, miedo a perder la carrera, miedo a... Gestionamos Sí, muchos miedos y entonces lo que intentamos transmitir es confianza y seguridad sí, de que, sí, bueno, pues las cosas fallaron algún día por el motivo que pudieron ser, pero que podemos restaurarlo, ¿no? Su camino y acompañándoles. Entonces, yo creo que gestionamos los miedos de manera diferente, pero al fin y sí, al cabo intentamos ayudar. exacto. Me gusta mucho esa palabra y podemos utilizarla como palabra de cierre, ¿no? Porque cuando restauramos es como si a pesar de que hubiera una herida, pudiéramos volver a cubrirla, ¿no? Y que apenas se note o que forme parte del conocimiento. Y yo me muevo con un grupo de mujeres que nos llamamos mujeres guías y hablamos de que, pues esto, cuando la vida nos zarandea, ¿qué medicina estás destilando, ¿no? Quiere decir como, ¿cuál es tu gran aprendizaje para ponerlo al servicio, ¿verdad? Claro. Eh, Claro, como cerrar, nosotros también debemos sacar, ¿no? Esa parte del exacto, personal sanitario que digas, bueno, es que a pesar de esto, todo lo que has aportado es, previamente, ¿no? A otros eso es, pacientes, sabemos lo que ha eso pasado es, ahora, pero todo lo que has aportado previamente, sácalo ahora, ¿no? Identifícalo y vamos a reubicar, ¿no? Vamos a intentar que tu nuevo camino, tu nueva trayectoria esté en otro lugar, ¿no? Pero no, no exacto, abandones porque realmente claro. nos pierde, no queremos perder a alguien que nos aporta tanto valor. Entonces, Y en que ese de los sentido. errores aprendemos mucho. Eso ya no se nos olvida, ¿no? Cuando cometemos un error, es algo que a mí me gusta trabajar en las formaciones, en las sesiones individuales, eso no se nos va a olvidar, o sea, no lo vamos a volver a hacer de esa manera seguro, ¿no? Correcto, sí, sí. Priscila, muchas gracias por este regalazo que nos acabas de hacer, por ser tan generosa compartiendo, por ponerle nombre a las cosas, ¿no? Que es un sector así que a veces nos cuesta como, bueno, pues que no conocemos tanto, qué sucede, y también por hablar del dolor, ¿no? De ambas partes, que me parece interesante. Sí, no, Y gracias a ti bueno, por dejarme en tu espacio, en tu gran comunidad, poder hablar de este tema tan primordial y que podemos mm, ayudar no solamente a profesionales de la salud, sino también a pacientes cuando se vean identificados y digan, mira,
es que parece ser que sí, ¿no? Que hay profesionales de la salud que cuando les ha pasado, también lo han pasado mal y también me pueden seguir ayudando, ¿no? Entonces, en ese sentido, gracias a ti por Claro. dejarme este espacio para poderlo explicar. Muy bien, gracias a ti. Bueno, pues esto, con el deseo de que sigamos construyendo un mundo donde podamos seguir comunicando con la cabeza y sobre todo con el corazón, donde no tengamos miedo a expresar, a compartir y a ponernos delante de otro ser humano, eh, bueno, para poder decir lo que sentimos o comunicarle lo que sucede, ¿no? Que sería en el ámbito de más sanitario. Así que con esta esperanza cerramos esta entrevista. Y bueno, gracias a las personas que nos han acompañado y también a quienes la van a ver en diferido. Gracias a ti, sobre todo, Priscila. Gracias, Adiós. Elena. Adiós. Chao. Muchísimas gracias.